Hola, ¿qué tal? Como ustedes saben, en Video Aparte procuramos varios abordajes de la teleología, especialmente el para qué en filosofía y en psicología. Pueden consultarlo. Ahora vamos a focalizar su uso en Borges. El autor, en su obra, explora la causalidad, buscando evocar metafóricamente la idea de que cada evento, cada elemento forma parte de una cadena causal dadora de sentido. De ese modo representa un orden en un esfuerzo por otorgar un significado a la misteriosa existencia. Acuérdense, en el video anterior sobre la búsqueda del sentido en la vida. Vamos a retomar algunos ejemplos. En este caso, el cuento La trama del Hacedor del año 60. En esta imagen, recuerden que lo leímos por la cuestión de las repeticiones. Bueno, aquí fíjense cómo empieza y cómo termina. Para que su horror sea perfecto, César descubre entre las caras y los aceros la de Marco Bruto, su protegido, acaso su hijo. Horror perfecto, redondo, absoluto. Y comienza con el para qué directamente. Luego viene la frase que nos invita a seguir leyendo: al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías, y a continuación se cuenta otra historia similar entre dos gauchos de la Argentina. Última línea: lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. ¿Se dan cuenta? Aquí aparece el para qué de nuevo, pero en este caso nos agrega la inconsciencia del gaucho. Él no sabe lo que le va a deparar el destino. Para Borges, entonces, hay un fin que se aplica a los eventos. Parece decirnos que todo tiene un propósito, aunque no lo podamos comprender o no lo sepamos, como le pasa al gaucho. Ahora vamos a leer otro poema extenso llamado Las Causas, de Historia de la Noche, año 77. Antes les comento que en Diálogos con Carrizo, unas charlas registradas en el libro Borges el Memorioso, del año 82, Borges le dice que esta cadena causal en particular no es caótica como otras veces, aunque siempre tiene un cosmos, un orden, sino eslabonada. Y agrega, tiene que ser secretamente cósmica, ordenada. Vale decir, tiene que tener relación un tema con el otro. Bueno, lo vamos a descubrir entre todos. Fíjense que el cambio de margen, de lugar en el margen, también indica que pasamos a otro tema. Y dice así: los ponientes y las generaciones, los días y ninguno fue el primero. Aquí tenemos a la naturaleza en una repetición infinita. La frescura del agua en la garganta de Adán, el ordenado paraíso, el primer hombre. Luego ya viene el hombre y su evolución, el ojo descifrando la tiniebla, el amor de los lobos en el alba, la palabra, el hexámetro, el espejo, la torre de Babel y la soberbia. Tenemos la Biblia allí con la descripción del gran pecado. La luna que miraban los caldeos. Fíjense, la naturaleza y el hombre, los primeros astrónomos. Las arenas innúmeras del Ganges. Aquí, entre las arenas infinitas y el Ganges, ya nos podemos ir ubicando en otro plano, en el plano también de los sueños, de las 1001 noches. Chuang Tzu y la mariposa que lo sueña. Aquí directamente ya estamos inmersos en un sueño cíclico, búsquenlo, que es maravilloso. Ahora viene el mito, las manzanas de oro de las islas, uno de los trabajos de Heracles, los pasos del errante laberinto, el minotauro en Cnosos, el infinito lienzo de Penélope que teje y desteje esperando a su querido Odiseo. El tiempo circular de los estoicos. Aquí ya nos ubicamos otra vez en la historia, en la filosofía. A los estoicos ya los mencionamos en el video anterior sobre el determinismo del tiempo, el tiempo circular permanentemente indicando la causa final. La moneda en la boca del que ha muerto. Ahora empiezan una serie de imágenes, de símbolos relacionados con la guerra, con la muerte, con el tiempo.
El peso de la espada en la balanza. Podría ser un detalle real, líder, ¿no? Hay un galo del siglo IV contra los vencidos romanos, que apoya una espada para darle más peso al precio del rescate. Pero también puede ser un simple símbolo del poder, de la metáfora de la fuerza en los conflictos humanos. Luego dice, cada gota de agua en la clepsidra, el tiempo inexorable, las águilas, los fastos, las legiones, toda la pompa de la historia militar romana. César en la mañana de Farsalia, por fin llega el día de la batalla, 48 a.C., contra Pompeyo, en la guerra civil. Este nombre, que ya lo hemos visto entonces en el cuento La Trama, lo vamos a volver a ver ahora más adelante. Recuerden la batalla de Farsalia, en Grecia. La sombra de las cruces en la tierra. Estos ya son los ecos de la historia lamentable, ¿no?, de la muerte. El ajedrez y el álgebra del persa. Bueno, también metáforas del determinismo, del orden, del juego, de la guerra, por supuesto, de la estrategia. Los rastros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espada, la brújula incesante, el mar abierto, en este caso podría ser también las batallas navales, el eco del reloj en la memoria, todos indicadores del tiempo inexorable. El rey ajusticiado por el hacha. Bueno, en este caso se trata, recuérdenlo que lo vamos a volver a ver ahora en otro ejemplo, de Carlos I, que perdió la guerra civil inglesa en 1649 y es ajusticiado, como dice el verso, por el hacha. El polvo incalculable que fue ejércitos, otra vez la muerte. La voz del ruiseñor en Dinamarca. Aquí ya pasamos de la historia o de los ecos de la historia a la poesía, a un arquetipo, ¿no? La voz del ruiseñor. Y también, según dichos de Borges, él le decía a Carrizo en esos diálogos que queda bien la palabra Dinamarca, el nombre de Dinamarca. La escrupulosa línea del calígrafo, el rostro del suicida en el espejo, el naipe del taur, el oro ávido, las formas de la nube en el desierto. Aquí hay todas formas, hay representaciones exageradas, hermosas, relacionadas con, puede ser novelas, con historias del hombre. Y aquí vienen no tanto formas generales, sino momentos precisos. Cada arabesco del calidoscopio, que es siempre diferente, cada remordimiento y cada lágrima, estos momentos precisos, sobre todo este verso, que es muy personal, muy humano, nos lleva al final. Fíjense que hay un espacio y vienen los últimos dos versos. Se precisaron todas esas cosas, toda esa cadena de hechos, personas y circunstancias que conducen a un solo hecho, para que nuestras manos se encontraran. En otras versiones dice, se buscaran también. Bueno, aquí entonces tenemos justamente todo este poema, las causas, la representación cabal de lo que para Borges es justamente esa cadena causal, final, que permite que hoy nuestras manos se encuentren. Ahora vamos a ver esta misma forma de la causa final, pero con otros agregados, con variantes. En su último libro hay un poema escrito en prosa que se llama Tríada, que aparece en los Conjurados del año 85. Como vamos a ver, se acerca al final. Siempre aparece el tema de la causa final con el tiempo. Y en las tres líneas, en las tres oraciones, aparece la palabra alivio y aparece también la mención del instante, del tiempo. El alivio que habrá sentido César en la mañana de Farsalia al pensar, hoy es la batalla. Nos explica lo que ya vimos recién en el verso Las causas. Alivio, por fin llega el día, hoy. Siguiente línea. El alivio que habrá sentido Carlos I
al ver el alba en el cristal y pensar, hoy es el día del patíbulo, del coraje y del hacha. Otra vez hoy llega el día. En estas dos líneas, el futuro perfecto que nos dice el alivio que habrá sentido, esta suposición proyectada hacia el futuro. Y la mención de Carlos I, que también nos explica el alivio que sintió, o que seguramente sintió, porque ya se acerca el momento final. Y por último, el toque personal, igual que en las causas, pero de otra manera. Fíjense, estamos cerca de la muerte. Entonces dice, el alivio que tú y yo sentiremos, aquí no un futuro perfecto, sino un futuro imperfecto, todavía no pasó. Sentiremos en el instante que precede a la muerte. No es hoy, es un momento justo delante del acontecimiento de la muerte. Cuando la suerte nos desate de la triste costumbre de ser alguien y del peso del universo. Aquí la suerte nos desate. Por fin nos sentimos libres de ese destino que es totalmente determinado por esas causas. También en este mismo libro, fíjense, en el soneto César, otra vez hablamos de César, aquí pesa sobre él la sombra de su sucesor, el emperador Augusto. Piensen ustedes, en el 31 gana la batalla de Accio, el emperador Augusto, a Cleopatra y Marco Antonio, y a partir de allí nace el Imperio Romano. Todo se va sucediendo, y fíjense cómo menciona la proyección sombría de su poder a través de la metáfora o del arquetipo de la sombra, dice en sus últimos dos versos. Aquí también el otro, no solo el traidor, el que lo llevó a la muerte a César, sino ahora, aquí también el otro, el venidero, que no lo pudo ni conocer, cuya gran sombra será el orbe entero, es decir, el Imperio Romano, prácticamente el mundo conocido. Entonces, después de la trama, fíjense, ahora tenemos las líneas finales de otro poema largo que se llama La trama también, después de la tríada en los conjurados. También en el mismo libro encontramos estos versos finales. Ha enumerado un montón de hechos que él, ¿cómo los llama ahora? Cosas perdidas, dice, y utiliza 3 veces la negación. Y nos explica la causalidad de otra manera, fíjense. Y se llama la trama, para homenajear también la repetición de la que siempre hablamos. No hay una sola de esas cosas perdidas que no proyecte ahora una larga sombra y que no determine lo que haces hoy o lo que harás mañana. ¿Se dan cuenta? Aparecen 3 negaciones, una que se refiere a las cosas perdidas, a ninguna de ellas, otra que proyecta, en este caso, que no proyecte ahora una larga sombra y se refiere a la hora, al momento actual, y por último habla de larga sombra en relación con otra proyección diferente del poema anterior, y que no determine lo que haces hoy o lo que harás mañana. Todo nos determina, cada una de esas cosas perdidas. Lo dice en forma negativa varias veces, habla del hoy y habla del mañana. Y del hacer, por supuesto. Aquí nos despedimos con estas representaciones de la sombra como símbolo, como arquetipo, podríamos decir. El alcance del poder imperial, entonces, y el alcance de proyección de las cosas perdidas. Con estas otras formas que encuentra Borges de expresar la causa final, en su juego constante de variaciones, entonces nos despedimos hasta el próximo encuentro, durante el cual, como les anticipé, hablaremos sobre arquetipos, en especial literarios. ¿Se acuerdan cuando mencionamos y hablamos bastante de Helena de Troya? Bueno, ahora por fin vamos a tratar de definir de qué se trata esto. Espero que les haya gustado. Cuéntenme. Chao.